Buenas tardes, señora directora del Centro de Estudios Mexicanos, profesora Alicia Mayer, señor vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, señor director de la colección Clásicos Hispanoamericanos, queridos colegas, queridos amigos. Siento mucho que un compromiso de ultimísima hora me impide quedar al acto, pero no quiero hacerlo sin antes dar la bienvenida y decir lo verdaderamente satisfecho y contento que asisto a este primer acto público del Centro de Estudios Mexicanos. Como ustedes saben, en nuestra política del Instituto Cervantes de latinoamericanizar o iberoamericanizar el Instituto Cervantes, para nosotros ha sido primordial establecer contacto con México. La primera gestión que yo hice, recién ocupado el cargo de director del Instituto Cervantes, fue negociar con el Ministerio Mexicano de Relaciones Exteriores un convenio para cesión mutua de centros. Nosotros cedemos todos los centros Cervantes para difusión de la cultura mexicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores nos cede todos los centros culturales y en particular los centros culturales de los Estados Unidos, a donde iremos a realizar actividades conjuntas con la UNAM. La segunda gestión, esta gestión la ofreció la UNAM. Yo realmente había ido a la Universidad de Guadalajara por un compromiso académico, honroso compromiso académico, y quería saludar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y al director del Centro de Estudios para Extranjeros, Roberto Castañón, y cuando fui a saludarles me encontré con que ellos me hacían 5 propuestas muy concretas de colaboración con el Instituto Cervantes, que iban desde profundizar en las organizaciones de actividades conjuntas de tipo académico y cultural, de extender el Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera, el SICELE, de realizar juntos un certificado internacional de español online, y ya la última propuesta era así muy natural, y crear un centro de estudios mexicanos en la sede del Cervantes de Madrid. Y yo iba diciendo que sí a cada cosa, pero cuando llegó esto último, yo dije, hombre, por mí sí, pero la casa no es mía. Pero la casa era efectivamente nuestra para ofrecerla a la UNAM. Y bueno, en poquísimo tiempo, fue un año realmente, pues cerramos todos los convenios y todos los acuerdos, y hoy es una realidad que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un centro de estudios mexicanos aquí, en la sede del Cervantes, concretamente en la calle Barquillo, y que dispone de todas las instalaciones para poder realizar actividades tanto de divulgación de la cultura mexicana como de estudio, de reuniones en torno a la lengua, etcétera, etcétera. Para nosotros es un regalo, un verdadero regalo. Y bueno, que el primer acto sea la presentación de una colección de clásicos hispanoamericanos, pues me parece una felicísima coincidencia. Yo recibí los 2 libros y tengo que felicitar al director de la colección porque tanto en su forma externa como en su contenido pues son verdaderamente ejemplares. Es una colección que está llamada a tener éxito y que prestará un gran servicio a todos los que nos dedicamos al estudio de la literatura, a la literatura en español, porque no es la literatura española, sino la literatura en español. Yo quiero felicitar a la UNED porque haya tenido esta iniciativa con otras universidades que se han adherido, pero es la UNED la que va en cabeza de ello, por esta feliz iniciativa, repito, de iniciar una colección de clásicos hispanoamericanos con 2 obras muy bien estudiadas y muy bien presentadas, y felicitar al Centro de Estudios Mexicanos y a la profesora Alicia Mayer, de la que yo no soy más que un modesto servidor. Muchas gracias.
Gracias, muy buenas noches tengan todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes el día de hoy. En realidad, pues como ustedes pueden imaginar, es más bien para nosotros un privilegio estar aquí, que el Centro de Estudios Mexicanos se ubique aquí en el Instituto Cervantes, y estoy segura de que las actividades que realicemos en conjunto pues van a ser de mucho provecho, y así lo espero. Quiero agradecer, primero que nada, ya no está con nosotros, pero a don Víctor García de la Concha, que ha hecho posible que se pueda presentar el día de hoy la colección de estudios de clásicos hispanoamericanos, sobre todo por la apretada agenda que tiene el Cervantes y que diciembre no ceja, es un mes que también tiene mucha actividad, este hermosísimo salón de actos. Entonces quiero agradecerle a él en primer lugar, y a Ricardo Mayral, vicerrector de investigación de la UNED, desde luego a don Antonio Lorente, el director de la colección Clásicos Hispanoamericanos. Pues he preparado yo unas líneas para dar la bienvenida a esta publicación y pues quiero compartirlas con ustedes. Es un gusto para mí comentar hoy los 2 primeros volúmenes de los 100 que integrarán la colección Clásicos Hispanoamericanos. La publicación resulta de un ambicioso proyecto que coordina nuestro amigo Antonio Lorente Medina, a quien agradezco la invitación para presentar estos flamantes tomos. Es muy significativo que el análisis de estas obras se haga efectivamente en el Instituto Cervantes, sede del recientemente inaugurado Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me digno en presidir aquí en Madrid. Y lo es porque las obras contenidas en estos volúmenes son expresiones de la lengua española que sirven de vehículo, a su vez, para la expresión del pensamiento hispanoamericano. Las obras seleccionadas para integrar cada tomo fueron Noches Tristes y Día Alegre y Vida y Hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, de José Joaquín Fernández de Lizardi, autor nacido en 1776 y muerto en 1827, así como El Resplandor de Mauricio Magdaleno, nacido en 1906 y muerto en 1986, 2 autores mexicanos, como ya refirió don Víctor García de la Concha. Lizardi vio transcurrir su vida en la transición del siglo XVIII al XIX en la Ciudad de México. Fue testigo de la Guerra de Independencia y de sus secuelas, mientras que el zacatecano Magdaleno lo hizo en el primer tercio del siglo XX y narra episodios de la Revolución Mexicana que presenció en su infancia en el estado de Aguascalientes. Debemos estas ediciones principalmente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada y la de Zaragoza. El primer tomo es de octubre de 2012 y el segundo prácticamente acaba de aparecer hace un par de semanas, en noviembre de este 2013, con lo que empieza a materializarse ya el proyecto de edición que promete la colección. El primer tomo ostenta un estudio preliminar de Mariela Insúa, quien ha hecho también la edición y las notas, mientras que Conrado J. Arranz ha hecho lo propio para el segundo tomo. Ambos análisis son espléndidos y eruditos estudios que le dan gran valor a la publicación. Una vez hecho referencia a cómo las obras se han presentado, pasaré a compartir mis reflexiones en torno a su importancia. El autor de Noches Tristes y Día Alegre y de Vida y Hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, José Joaquín Fernández de Lizardi, es un testigo de las postrimerías de la era colonial. Periodista y literato, su visión de la realidad la enfrenta desde la plataforma del grupo criollo al que perteneció. En sus años mozos, resuelto monarquista y defensor de Fernando VII, era también partidario de ideas ilustradas que influyeron en su idea de gobierno, en donde la figura del monarca era acotada por los derechos del pueblo. Un acontecimiento crucial se atraviesa en su vida. Lizardi vivió el estallido del movimiento insurgente y esos años los dedicó a publicar Su Pensador Mexicano,
convirtiéndolo en un periodista comprometido. Se ha hecho referencia en los estudios de la literatura mexicana a la mordaz pluma de Lizardi, cuya crítica al gobierno virreinal solo se quedó de momento en la tinta y el papel, pues no fue partidario abierto de la radical causa insurgente. Como señala el estudio introductorio, Lizardi procuraba ser conciliador y propuso una independencia basada en reformas paulatinas. Muchos lo acusaron por no definirse abiertamente por algún bando. Más allá de la política, el contexto de crisis en México lo inspira para analizar con agudeza a la sociedad de su tiempo. Y como testimonio de la crítica a esta están sus novelas, género en el que prosperó al grado de ser tildado como el primer novelista hispanoamericano. No en balde, pues, el primer volumen de la colección Clásicos Hispanoamericanos ostenta dos de sus obras más famosas, Noches Tristes y Día Alegre de 1818 y Don Catrín de la Fachenda, publicada post-mortem en 1832, privilegiadas en esta colección a su obra quizá más conocida, que es El Periquillo Sarmiento. En ellas se hace referencia a los fallos que él percibe en torno suyo, como la deficiente educación de los niños, la corrupción, la ignorancia generalizada del pueblo, que nos sorprende, y esto es de lamentarse, conserva una dramática actualidad 200 años después. Lizardi no se queda en la crítica simple, sino que apuntala los valores que deben fincarse en la moral y en las acciones de la sociedad tendientes a buscar un mundo mejor. Lizardi vivió años convulsos. El estudio introductorio que antecede la obra en esta colección da cuenta de ello. El siglo XIX mexicano se caracteriza por la inestabilidad política y la puesta en práctica de diversos proyectos de Estado, muchas veces en difíciles circunstancias y vertiginosos cambios. Esto deja una marca en el ánimo de los escritores, y en Lizardi no fue la excepción. Prolífico escritor, pudo expresar su sentir, sus ambivalencias, filiaciones y decepciones en una gran cantidad de obras, sobre todo de cuño periodístico. Lizardi da un enfoque personal del gobierno virreinal, de los primeros gobiernos independientes, de la Iglesia, de la economía, de los problemas sociales. Comprometido hasta la médula con la política, varias veces fue enviado a prisión e incluso excomulgado. Si hemos de preguntarnos por qué fue elegida la obra de Lizardi para poner inicio a la colección Clásicos Hispanoamericanos, la razón la proporciona la propia autora del estudio introductorio, Mariela Insúa, cuando afirma que, cito, en líneas generales se puede afirmar que toda la producción literaria de Fernández de Lizardi apunta a un fin didáctico. El pensador asume comprometidamente la máxima horaciana del delectare aut prodesse. Sus obras combinan el registro culto con otro de tono más popular, pasajes humorísticos con parrafadas moralizantes y propuestas de reforma social con curiosas historias intercaladas. Cierro la cita. Las obras de Lizardi que se ponen a consideración del lector en esta colección son un reflejo vivo de cómo un autor agudo interpreta la realidad que le circunda. A través de su mirada se conocen los problemas que le inquietan y de los cuales ironiza, sin que se salve un solo sector de la sociedad. Los abogados, los curas, los escribanos, las mujeres, las monjas, los médicos, los catrines, los léperos. Y Lizardi lo hace con esa fina burla que lo acerca al elogio erasmiano de la estulticia. No lo toma Lizardi del propio Erasmo, sino de la picaresca, de la sátira anónima mexicana y de la crítica de la literatura ilustrada, y me atrevo a decir que de sus lecturas cervantinas, de las que confiesa haber sido asiduo lector y deudor de su bagaje intelectual. Pues si hemos de seguir a Marcel Batallón, ahí en el sustrato del Quijote está subsumido el pensamiento del gran humanista holandés del siglo XVI. Pero volvamos al mexicano. No se queda Lizardi en la pura crítica, ya que tiene un profundo afán moralizante y, en última instancia, un objetivo reformador.
Si ha habido una constante en la historia moderna, supongo, en el ánimo de muchos personajes en distintas épocas, ha sido precisamente este objetivo, la reforma de las costumbres. A veces, esta se propuso desde la espiritualidad, otras desde los valores laicos y seculares. Pero el eje constante fue reformar a la sociedad. A los vicios antepone Lizardi los valores. Para llegar a un buen fin, la disciplina, el trabajo digno, la honradez. Condena la trampa, la simulación, el robo, el engaño. La finalidad es llegar a crear una mejor sociedad, un aspecto sin duda muy ilustrado, pero que hunde sus raíces en las utopías renacentistas y dieciochescas. Creo que un punto muy importante de la obra en cuestión es su influencia española. Mucho se ha hablado de la contribución de Lizardi al pensamiento mexicano y su sesgo independentista. Empero, hay consideraciones sobre el honor, la muerte, el amor, la caridad, el bien y el mal, la idea de Dios. Hay expresiones en el lenguaje, manifestación de sentimientos, una visión del mundo en suma, en donde vemos la filiación. Tener la obra accesible puede generar el interés del público en la búsqueda de elementos originales de este pensador hispanoamericano, entre ellos una lectura más atenta sobre puntos ideológicos comunes. En cuanto al segundo volumen de la colección dedicado a El Resplandor de Mauricio Magdaleno, volvemos a tener la oportunidad de acercarnos a la realidad de México, pero ya el de la primera mitad del siglo XX. Escrita en 1937, un siglo después de Lizardi, de que sale post-mortem Don Catrín de la Fachenda, esta otra obra retrata, como describe el magnífico estudio introductorio de más de 100 páginas de Conrado J. Ranz, cito, el México rural y provinciano, el México olvidado a raíz de la conquista, olvidado por la República y olvidado también por las grandes obras de la Revolución. El campo, o mejor sería decir, la tierra, y quienes viven en ella y la trabajan, son los grandes protagonistas de la novela de Magdaleno, así como la propia temporalidad que estos espacios imponen. La recreación de este ámbito convierte al autor en precursor de la narrativa regionalista, también representada por Juan Rulfo, a quien Magdaleno se adelanta 2 décadas, y también del modernismo que viene a suplantar al naturalismo y al romanticismo occidentales. La Revolución Mexicana puso su contundente e indeleble impronta en la literatura. Ejemplo de esto es El Resplandor, que se inscribe en este conglomerado de obras narrativas sobre la Revolución, junto con títulos de autores muy conocidos como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Rafael Efoy Muñoz, quienes fueron directamente testigos de la lucha armada. Pero también Magdaleno tuvo contacto con reconocidos intelectuales de su tiempo, como Antonio Caso, Ezequiel Chávez y sobre todo José Vasconcelos, con quien colaboró de manera muy cercana en un momento histórico muy importante para México, entre el asesinato del general Álvaro Obregón y el llamado Maximato, el periodo de Plutarco Elías Calles, que él denodadamente atacó. Al decir de Conrado J. Ranz, cito, en 1925, ya institucionalizada la Revolución, se reconocen 3 caminos literarios. Por un lado, los que escriben en torno al pasado colonial, como Genaro Estrada; por otro lado, los estridentistas, Maples Arce, Javier Icaza, y los del grupo contemporáneos, Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, entre otros, que aún con sus diferencias temáticas se fijan más en los procedimientos estéticos que ya se ensayaban durante los vanguardistas, y por último, los autores que ponen su atención en los recientes acontecimientos revolucionarios. Cierro la cita. Esto último, el ciclo novelístico de la Revolución, sirve de marco para estudiar El Resplandor de Magdaleno. Y es también ese acontecimiento y ese ciclo lo que coloca en el escenario como protagonista muchas veces al indio, ese otro actor del ser mexicano, cuya presencia está siempre, pero muchas veces es soslayada o ignorada. Los procesos históricos que involucran al indio,
su realidad, sus mitos, su psicología, están revelados en la narrativa de la novela de Magdaleno, que lleva al lector a la reflexión histórica e ideológica de la época y le sumerge en las tradiciones y creencias, en la cultura de los descendientes modernos de los primeros pobladores originarios en suma. El tratamiento que hace Mauricio Magdaleno del Indio es lo que le confiere una gran originalidad a su obra. Esta no solo se debe a que refleja la explotación que este personaje ha sufrido desde la conquista, sino sobre todo a que el autor lo convierte en parte esencial de la identidad del mexicano y elemento esencialmente constitutivo de la nacionalidad mexicana. Los temas que de ellos se desprenden, como el mestizaje, el indigenismo, los debates en torno a la raza, la occidentalización de las poblaciones originarias, estaban siendo discutidos airadamente en los años 30 del siglo XX. Y dicho sea de paso, esta exaltación también pecó muchas veces de radicalismo, pues fue motivo de que en esa misma época se condenara y rechazara el elemento que aportó España al ser mexicano. Y debo decir también, a modo de paréntesis, que a finales de los años 30 se dio la llegada de los españoles transterrados que salieron de España por la Guerra Civil, y muchos intelectuales, al ver estos antagonismos entre lo indio y lo español, argumentaron sobre el valor de la cultura ibérica y sus aportaciones en el devenir histórico de México, de lo cual muchas generaciones de estudiantes se beneficiaron al asumir que lo propio eran esas dos vertientes distintas, pero presentes en la esencia nacional, lo español y lo indígena, una sin excluir a la otra. Volviendo al tema del libro, Conrado J. Arranz, en su estudio introductorio, asegura que El Resplandor, cito, es una obra privilegiada por su posición dentro del entramado de la novelística hispanoamericana del siglo XX y paradigmática en cuanto a la observancia de los procesos renovadores de la novela en el seno del regionalismo literario. Cierro la cita. Es una novela, cito otra vez, que asume el realismo y el costumbrismo del siglo XIX y trasciende en la narrativa mexicana. Cierro la cita. Es una novela indigenista sobre la Revolución Mexicana, con un importante contenido histórico y político. El lector que se acerque a ella en esta colección de clásicos hispanoamericanos encontrará un manantial inmenso en la narrativa, la del realismo social, rica en información y en elementos psicológicos que traslucen el valor de las comunidades indígenas y de su presencia en la historia de México. Tenemos, pues, que la colección de clásicos hispanoamericanos dedica sus dos primeros volúmenes a sendos autores mexicanos, José Joaquín Fernández de Lizalde y Mauricio Magdaleno. Leer los dos tomos como un gran conjunto da al lector el panorama de una realidad que cubre 2 siglos en la historia de México, años además cruciales entre dos revoluciones, la de independencia y las postrimerías de la Revolución Mexicana. Felicito al coordinador de la colección, don Antonio Lorente, y a las instituciones responsables de la publicación, y celebro la aparición de obras que den a conocer en España más del pensamiento hispanoamericano y de la realidad histórica que caracteriza a las naciones de habla hispana en América. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo no iba a ser moderadora de la mesa, entonces me convertí en moderadora y bueno, me di yo la palabra en primer lugar. Quiero disculparme con nuestro vicerrector porque pues tomé la palabra porque esa era la dinámica de la mesa, pero ahora me da mucho gusto presentarlo a él y agradecerle mucho la presencia el día de hoy. Bien, sí. En primer lugar, yo también querría agradecer al profesor, al director del Instituto Cervantes, el profesor Víctor García La Concha, por su acogida. A la profesora Alicia Mayer, es un verdadero placer el formar parte y el ser testigo de las primeras jornadas en el Centro de Estudios Mexicanos. Y ha sido un placer, sobre todo, escuchar su docta intervención. Ha sido un verdadero placer.
Profesor Lorente, queridos compañeros, queridos amigos, como vicerrector de investigación y en representación de la UNED no puedo sino que expresar mi satisfacción y orgullo por el motivo que nos une hoy aquí todos, que no es otro que la iniciativa de este convenio de coedición entre la UNED, gestora de la edición, y otras 4 universidades. Mis primeras palabras, y así lo quiero hacer constar y me lo van a permitir, que sean de agradecimiento a la editorial UNED por el trabajo bien hecho, por sacar un trabajo impreso realmente impecable. Mis felicitaciones y mi reconocimiento. Sin duda, este proyecto, coordinado por don Antonio Lorente, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la UNED, es un proyecto que viene a llenar un vacío casi incomprensible en el ámbito de la literatura y estoy seguro que va a aportar a estudiantes, a investigadores, a profesores, el acceso a una base de títulos, 100 títulos, ni más ni menos, que son un vivo ejemplo de la riqueza cultural de la literatura hispanoamericana. Pero fíjense, este proyecto incluso desde otra óptica pone de relieve y ha hecho posible que 5 instituciones se pusieran de acuerdo al amparo del sello de calidad científico de la Unión Nacional de Editores Universitarios. Y evidentemente la empresa no era fácil porque, en primer lugar, este proyecto requiere la esmerada coordinación, tarea que por otra parte estaba el éxito asegurado, teniendo en cuenta la talla profesional y científica del profesor Antonio Lorente, pero además también por el número de colaboradores cuyo prestigio internacional es absolutamente y está totalmente acreditado. Sí que quiero detenerme porque es justo reconocer, no solo como vicerrector de investigación, sino me van a permitir también como compañero de la facultad, mi reconocimiento, mi gratitud al profesor Lorente por el trabajo, por la iniciativa, por haber llevado todo este proyecto adelante y, en fin, materializarlo hoy de la forma que lo ha hecho y en el contexto en el que tiene lugar. Como le digo, profesor Lorente, mi reconocimiento por su ejemplo de dedicación y esfuerzo generoso que han hecho posible que nuestra universidad lidere un proyecto de una envergadura académica y científica absolutamente indiscutible. Mire, ciertamente, este tipo de proyectos no solo son necesarios e importantes en su dimensión puramente científica y de divulgación y desde el punto de vista de su utilidad, sino que también este tipo de proyectos inciden y subrayan la propia naturaleza, o la propia naturaleza del proyecto es importante en el sentido que nos permite poner, por su propio carácter, nos permite colaborar con varias instituciones, tiene un carácter, diría, interinstitucional. Y al materializarse de esta forma, crean importantes antecedentes para que otros proyectos en un futuro, si no iguales, al menos con el mismo calado y con el mismo rigor, puedan, y con el mismo rendimiento, no solo como retorno universitario, sino como retorno a nuestra sociedad, puedan hacerse realidad. Es decir, es realmente un gran hito que varias instituciones se pongan de acuerdo y de forma conjunta trabajen en la elaboración de un proyecto con este calado social. Hay varias cuestiones en este proyecto que a mí me gustaría resaltar, sin entrar en consideraciones técnicas, porque lógicamente hay especialistas que, como la docta intervención comentaba de la profesora Mayer, y estoy seguro que la intervención del coordinador de la colección. Pero mire, a mí desde el punto de vista de la investigación y como persona ajena al proyecto hay cosas que me llaman poderosamente la atención y que validan su rigor y su riqueza. En primer lugar, fíjense, yo me acuerdo siempre de la frase que dice que la educación no hace al hombre, sino que le ayuda a crearse a sí mismo. Y en este sentido, los profesores universitarios somos garantes de este proceso en un doble ámbito. Por una parte, como investigadores, nos detenemos en el detalle o indagamos en el detalle de lo que se sabe, nos esmeramos en abrir vías de colaboración, expandiendo las barreras del conocimiento, entroncando unas disciplinas con otras, con el fin de arrojar luz a una pregunta: ¿qué es el hombre? Su universo, remoto, lejano, pasado, presente o futuro. Pero además tenemos otro doble ámbito, que es el ámbito docente. Es decir, nosotros estamos encargados de formar a nuestros alumnos
de transmitir conocimiento, reflexiones sobre el conocimiento, pero quizá lo más interesante, los medios para llegar al conocimiento. Y en este sentido es cuando en este último y en esta última dimensión es cuando el hombre se puede crear a sí mismo. Esta colección es un vivo ejemplo y nos proporciona las herramientas para que el hombre, para que el discípulo pueda crearse a sí mismo. Yo siempre he dicho, y lo comentaba en una entrevista que nos hacían, que este proyecto combina un equilibrio muy sostenido entre la investigación y la divulgación, entre la investigación y la docencia, una relación prácticamente indisociable. Es decir, se nota que hay un trabajo serio de investigación, de documentación, de haber sabido destilar las fuentes bibliográficas y aún más, de saberlas expresar con claridad para un público, es decir, para hacer posible esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Como digo, creo que en ese sentido este proyecto nos permite crear, que el hombre se cree a sí mismo, pues les proporciona esas herramientas que le permiten llegar al conocimiento. Pero aún más, miren, no podemos soslayar, y se lo dice un vicerrector de investigación que es de humanidades, no podemos soslayar la importancia que tienen las humanidades hoy en la investigación y la difusión que debemos hacer de las humanidades como parte central de todos los proyectos de investigación. En este sentido, me recordaba una frase que se le ha asignado a Víctor Hugo, que se le atribuye, perdón, a Víctor Hugo, que dice, abrid escuelas para cerrar prisiones. Como universitarios, yo creo que no nos podríamos arrogar, o no podemos arrogarnos una capacidad soteriológica que es propia de personas que se dedican a otros ámbitos. Pero sí que es cierto que como universitarios no podemos olvidar el retorno social. Es decir, debemos entregar lo mejor de nosotros mismos a la sociedad. Y en ese sentido, fíjense, yo creo que la cultura y el estudio, y sobre todo el saber humanístico, enfrentan al hombre con su propia naturaleza, es decir, le hacen ser sensible de su grandeza y de su pequeñez, de su grandeza en cuanto se alza por encima de la mediocridad, desde su pequeñez en cuanto es consciente de lo mucho y del mucho camino que queda por recorrer para llegar a los verdaderos desafíos de la vida. Pero también, y quizá lo más importante en este saber humanístico, una de las cosas que fomentan las humanidades es esa admiración humilde hacia la grandeza de lo que uno investiga. Es precisamente esa admiración humilde lo que nos sirve de estímulo, por lo menos para el que les habla, que deseamos promover la academia, es decir, la academia entendida como aquella basada en el desarrollo de la ciencia, de la investigación y de la creación de escuelas. Yo creo que el éxito de unos es el acicate más seguro y eficaz de otros. Esto es así porque el académico sintetiza o debe sintetizar dos cualidades. En primer lugar, esa humildad ante la grandeza del fenómeno que quiere desentrañar y, en segundo lugar, la capacidad de asombro, de maravilla. Hay una frase de Einstein que creo que viene muy bien para expresar y para dar cabida a esta reflexión. Y dice, el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. La ciencia requiere humildad, uno de los ingredientes básicos, ante la grandeza y la complejidad del fenómeno. Pero, lógicamente, esta grandeza y complejidad no deben abatir al estudioso, sino que han de servirle de estímulo, de acicate, por descubrir y, en definitiva, por saber. Mire, yo cuando me pasaron la documentación de este proyecto, vi los 100 títulos, sentí, como decía, esa humildad, quedé empequeñecido ante las grandes lagunas que uno percibía que tenía en torno a este campo. Pero no por ello, es decir, me quedé abatido, sino todo lo contrario, supuso un estímulo de descubrir y de querer saber. Fíjense que, de nuevo, este proyecto encarna perfectamente ese equilibrio y ese deseo, el poder que tiene el conocimiento humanístico ante la vida. Hay otra de las cuestiones que a mí me llama profundamente la atención, y sería el tercer rasgo, desde un punto de vista, como ven, investigador y científico. Es que el análisis de estas obras requiere compartir hallazgos,
requiere abrir un diálogo con investigadores de otras disciplinas por las implicaciones culturales, filosóficas, antropológicas, etcétera, etcétera, de cada uno de los autores. Y esto me recuerda que durante una época el énfasis en la investigación, como saben, sobre todo se promovió el énfasis, los investigadores se promovía el énfasis en la especialización, en la segmentación del saber. Y fue uno de los rasgos característicos de la mayor parte de la investigación del siglo XX. Y cuidado, dio buenos resultados en muchas áreas de conocimiento del saber. Sin embargo, esta especialización ha dado paso paulatinamente a un tipo de investigación que viene representada también en esta obra, que apuesta por lo que se denomina un enfoque interdisciplinar, pluridisciplinar, es decir, los primeros buscando zonas de convergencia entre disciplinas y los segundos buscando la multiplicidad de perspectivas hacia un mismo objeto. Es decir, que mientras que el investigador modernista, pongámoslo así, fijaba su estrategia en la segmentación del conocimiento, el investigador postmodernista se ha percatado humildemente de que los fenómenos complejos requieren soluciones complejas. Y yo diría que en sabia maniobra ha decidido transgredir las barreras del conocimiento, las barreras impuestas por nuestras propias áreas de conocimiento. En este vuelco desarrolla nuevas herramientas de análisis que no solo son aplicables a una disciplina, sino que trascienden los propios ámbitos de esa disciplina. En definitiva, hace una apuesta por una de las cuestiones que a mí más me llaman la atención y en las que creo firmemente, que es ese saber integrativo. Decía un historiador francés, dice, cito, incluso extremadamente sano que la ciencia del ser humano sea la más interdisciplinar de todas las disciplinas. Y efectivamente, estos textos, estos autores, esta colección, requiere ese conocimiento integrativo, esa búsqueda de lo que se denominan hoy sinergias, esa búsqueda y la apertura, fomentar la sensibilidad crítica, fomentar el aperturismo y sobre todo el diálogo entre investigadores de diferentes disciplinas. En definitiva, vuelvo para terminar casi a donde comenzaba, a la cooperación. Al cooperar, yo creo que estamos haciendo universidad. Y además se lo digo en el sentido más primigenio, en el sentido más puramente etimológico del término universidad. Unus y vertere. Es decir, giramos hacia uno o volvemos a uno. La asociación encaminada a una meta en común, la de llenar un vacío de nuestro conocimiento o naturaleza, o satisfacer, una demanda del ser humano, ya sea en el plano más material o en el plano más espiritual. Nos felicitamos, por tanto, por un trabajo que nos une al modo universitario en un ambicioso proyecto común y auguramos el éxito para el mismo, no solo por su planteamiento, no solo por su ámbito científico, sino que, sobre todo, y de manera singularmente especial, porque es un proyecto que a través de la colaboración coordinada será creador de auténtica universidad, en el sentido primigenio al que me refería anteriormente, sentido al que las instituciones aquí representadas en este día no desean ni deben renunciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Ricardo Mayral, vicerrector de investigación de la UNED. Y bueno, pues tenemos ahora el placer de escuchar al director de la colección de clásicos hispanoamericanos, don Antonio Lorente Medina. Gracias. Buenas noches. No sé si empezar diciendo queridos amigos, porque en general aquí me encuentro con colegas y amigos y normalmente con ambas cosas. Es una satisfacción efectivamente poderme encontrar con vosotros. En el fondo creo que sois los que dais realce y sentido al acto. Pero no por ello quiero olvidarme de agradecer yo también a las instituciones que han intervenido en ello. En primer lugar, por supuesto, al Instituto Cervantes y nada más y nada menos que a su director, don Víctor García de la Concha. Que una personalidad como don Víctor García de la Concha elija presentar la colección, para mí es algo que agradeceré siempre, es un reto y, por otro lado, un acicate permanente.
En segundo lugar, es un privilegio, desde luego, tenerlo. En segundo lugar, agradecimiento, por supuesto, al Centro de Estudios Históricos y a su directora, Alicia Mayer. En este caso, el privilegio viene dado por una amistad que se surgió a través de una recíproca, digamos, afinidad cultural y, desde luego, de una recíproca estima intelectual. Estima intelectual que yo creo se ha cimentado en 20 años de cariño después, con lo cual pueden ustedes entender las palabras tan hermosas que ha dicho en torno a los escritos estos que de alguna manera, aunque sea de forma indirecta, me pillaban. En tercer lugar, cómo no, por supuesto, a la UNED, en la persona de su vicerrector de investigación, institución que ampara con sus alas el proyecto que nos reúne hoy, ¿no? La colección, ya se ha hablado bastante de ella, nace de una necesidad hondamente sentida por cualquier profesor de literatura hispanoamericana. Fue una experiencia que tuve nada más llegar a la Universidad de Valladolid hace 38 años. Y es que los alumnos no tenían textos de literatura hispanoamericana que pudieran leer. Yo, que venía con la idea de la creación de colecciones de textos similares a las que existían dedicadas a la literatura española, que por otro lado mis profesores y colegas me habían hecho ver la necesidad de un conocimiento filológico de los textos, me encontré con que no salían de los manuales, de esas cosas que don Antonio Rodríguez Moñino decía biberones literarios para estómagos débiles. Y ante esa situación que se volvió de alguna manera a dar cuando llegué a la UNED, por las propias circunstancias de la UNED, digamos que para mí el crear una colección de clásicos hispanoamericanos ha sido un reto y ha estado siempre en una de mis acciones posibles que por fas o por nefas nunca han tenido lugar y que parece que empiezan a enrumbarse a partir de este momento. Esto de disponer de un corpus fidedigno, que no es cualquier cosa, fidedigno en sus textos, y les aseguro que los textos hispanoamericanos tienen cualquier tipo de deturpación que se puedan imaginar. No podemos imaginar comparativamente, si lo hacemos, lo cotejamos con la literatura española, no digo ya la literatura francesa, además, ¿no? Un corpus fidedigno, vuelvo a decir, de autores hispanoamericanos que suponen nuestro común legado cultural transatlántico. Por eso estoy encantado de que la primera actividad que se haga en el Centro de Estudios Históricos Mexicano y que además haya dado